en Madrid, también en la Clínica Baviera. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica y está aquí para hablarnos de las novedades en el tratamiento quirúrgico del estrabismo y la diplopia. Espero que os guste. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Y bueno, les voy a hablar, como ya ha dicho Sofía, de qué novedades hay recientemente, ya llevan más de una década, pero algunas cirugías que se han ideado para algunos tipos de diplopia. Son sobre todo aplicadas a las pequeñas desviaciones y a qué llamamos estrabismo de ángulo pequeño. Pues es una desviación ocular menor o igual de 10 dioptrías prismáticas en dirección horizontal o vertical que ha sido tratado clásicamente y de forma más o menos satisfactoria con prismas, toxina botulínica, ejercicios de ortóptica, terapia visual. Pero últimamente los pacientes han aumentado sus expectativas para el uso de no llevar las gafas. Además, en concreto, los estrabismos verticales de ángulo pequeño, aunque no producen desviaciones estéticas porque no se notan, sí que pueden producir visión doble porque la pequeña amplitud de fusión no compensa desviaciones, no es capaz de compensar desviaciones verticales mayores de 4, como mucho 6 dioptrías prismáticas. Perdón. En cuanto a la etiología de estas desviaciones pequeñas, como pueden ver en el vídeo de arriba, por ejemplo, este sería una esotropia asociada a la edad que cada vez vemos con más frecuencia. Luego también se llama esotropia asociada a la edad, pero que si tiene también una pequeña desviación vertical, se llama Saginay. También puede ser por patología macular, es la skew deviation para esas oculomotoras con ángulo pequeño, la insuficiencia de divergencia y insuficiencias de convergencia. En el vídeo de abajo, que les estoy mostrando después de la cirugía realizada para tratar estas pequeñas desviaciones en posición en mirada de lejos, porque no ven doble en la mirada de cerca, y que son muy agradecidas porque tenemos muy buenos resultados y se les quita la visión doble. Luego os pondré un vídeo de que veáis cómo se hace la cirugía. Además, el problema está en que las desviaciones muchas veces son incomitantes, como ha dicho Raquel, provocadas por las parálisis oculomotoras y entonces no se toleran bien los prismas porque tienen diferente desviación en cada posición de la mirada. Por tanto, la toxina puede ser una buena opción, pero sobre todo en los horizontales, pero en cambio en los verticales su papel es controvertido y temporal. Y luego la terapia visual y la ortóptica pues no valen para desviaciones verticales y tienen buen resultado en algunas insuficiencias de convergencia. Por ello, en las últimas décadas pues, se han ideado estas técnicas quirúrgicas. Yo me voy a referir a la tenotomía parcial, o sea, la retroincisión parcial, al mini plegamiento central del recto lateral para la esotropia asociada a la edad o la insuficiencia de divergencia, al mini plegamiento del recto medial para la insuficiencia de convergencia, a las recisiones parciales de los rectos verticales para pequeñas desviaciones verticales que provocan visión doble. Y luego también hay una técnica también bastante novedosa que es para tratar el Saginay asociado a la miopía que, como es secundario a una modificación del trayecto del recto lateral, lo que hacemos es modificar este trayecto anclándolo retroecuatorialmente con un punto para corregir pues como hasta 8 dioptrías verticales en nuestra experiencia. Bueno, empezamos por el mini plegamiento central de un músculo recto que cuando es en la insuficiencia de convergencia es el recto medial, que son pacientes que tienen diplopias, que no ven la visión cercana con una que esté de cerca significativa y ninguna desviación de lejos. Para la esotropia asociada a la edad, que se caracterizan sobre todo porque provocan diplopias intermitentes que luego se hacen progresivas y constantes en la mirada de lejos, pequeñas, más o menos de 10-12 dioptrías prismáticas, que no tuercen nada de cerca y solo ven doble de lejos. Y luego algunos casos en las paredes del sexto nervio con pequeñas desviaciones o en las del cuarto nervio, donde con un solo músculo nos vamos a quedar cortos, añadimos también un plegamiento sobre el recto inferior, un mini plegamiento central, que ahora os voy a poner el vídeo, y entonces se corrige también la desviación. Las ventajas de esta cirugía es que es una cirugía mínimamente invasiva, tienes que abrir muy poquito, se hace con anestesia tópica,
corrigen entre 7 a 10 dioptrías prismáticas, sobre todo en el músculo recto lateral y en el recto inferior. Es una técnica reversible. Si te pasas, te quedas tranquilo porque quitas el punto antes de la semana y se deshace la cirugía. Y además tiene menor riesgo de producir un síndrome isquemia del segmento anterior porque preservas la vascularización de la cámara anterior al no cortar el músculo. Con lo cual, para las personas también mayores, pues es bastante deseable. Os voy a poner aquí esta técnica del mini plegamiento central del recto lateral, cómo lo hacemos en los casos de lo que he dicho, pacientes que suelen ser de avanzada edad, por encima de los 70 años, tanto hombres como mujeres, aunque está descrito con mayor frecuencia en mujeres, que no se sabe bien la etiología, porque aunque se postuló que era debido a desplazamientos de los restos horizontales por rotura de las bandas de colágeno, también hay artículos que se han publicado, sobre todo de un oftalmólogo americano, Guyton, que dice que ha sido ahora se está viendo tanto por un uso excesivo de las gafas progresivas. Y él achaca más a eso que a la rotura de la banda de colágeno que une el recto lateral con el recto superior. Y es verdad porque nosotros hemos visto pacientes hemos hecho un estudio para comparar los que tenían estrabismo con los que no tenían en pacientes mayores, y en los que no tenían también veíamos que existía esta rotura de la banda de colágeno entre el recto lateral y el recto superior. O sea, que tiene que haber algo más, una predisposición, que puede ser una gafa progresiva de mala calidad o pues a lo mejor una peor fusión por cualquier causa, por patología sistémica del paciente. Como están viendo aquí, ese es un recto lateral. Lo hacemos con anestesia tópica. Yo he puesto aquí los dos ganchos, pero para mostrarlo bien en el vídeo, pero es mejor no ponerlo para que no le moleste tanto al paciente. No tiramos, marcamos, lo que hacemos es coger 3 milímetros del vientre central del recto lateral, cosemos con sutura reabsorbible, que es Vicryl de Cisteros, y hacemos ahí un nudo o un par de nudos, y entonces lo que vamos a hacer es un plegamiento sobre el músculo, pero la sutura la vamos a pasar por delante de la inserción muscular, porque si lo hiciéramos sobre el mismo músculo se desharía. Entonces tenemos que ponerlo por delante de la inserción, es decir, en la esclera, con mucho cuidado para una profundidad que no tengamos ninguna perforación. Lo hacemos, ponemos lidocaína y luego la córnea la protegemos con viscoelástico para no estar instilando continuamente la lágrima y que no le moleste al paciente. Son pacientes, como son pacientes por encima de los 70 años, la mayoría van a estar con adiro o sintrón. Entonces, no lo quitamos porque es una cirugía que usamos el cauterio para que no nos sangre si vemos algún punto sangrante, y además, por eso no lo retiramos, como en las cirugías más agresivas de estrabismo, no hace falta, y no cortamos el músculo, con lo cual no tenemos demasiadas hemorragias. Y bueno, luego ponemos la espátula así como estamos viendo, la retiro para que así se provoque se dobla el músculo sobre sí mismo y no le queda luego un burruño al paciente que le pueda molestar. De todas maneras, en 2 o 3 semanas se quita. Apretamos bien ahí y ya está. Y es una cirugía que nos da muy buenos resultados. A veces puede recurrir a los 2 años, pues hacemos el recto lateral contralateral. Las recesiones parciales es otra técnica quirúrgica que lo empleamos también, en este caso, sobre los rectos verticales, recto superior o recto inferior. ¿Para qué? Pues porque como son pacientes que a lo mejor tienen una pequeña desviación menor de 10 dioptrías prismáticas, que estéticamente no se nota, pero el paciente está molesto, está viendo doble, entonces lo que hacemos es que solo vamos a debilitar una parte o del recto inferior o del recto superior. También lo hacemos con anestesia tópica. En el vídeo estoy mostrando una recesión parcial del recto inferior, porque este paciente elegimos el recto inferior si ve más doble abajo. Elegimos el recto superior si ve más doble arriba. Y luego lo que es muy, muy importante es que tengamos en cuenta la torsión del ojo, porque aunque teóricamente la recesión parcial no altera la torsión, por si acaso es mejor tenerlo en cuenta. Entonces, siempre realizamos una torsión subjetiva antes de la cirugía con el cristal de Mados, el doble cristal de Mados, para ver si tienes ciclotorsión o inciclotorsión o ausencia de torsión, y una torsión objetiva. Entonces, en el caso en que haya discrepancia entre la torsión subjetiva y la torsión objetiva, nos fiamos más de la torsión objetiva,
que se hace con retinografía. Y así lo tenemos en cuenta porque si, por ejemplo, el paciente tiene una ciclotorsión, pues elegimos el extremo nasal del recto superior y lo contrario si eligiéramos el recto inferior. Consiste la recesión parcial en que, como he dicho, solo corto un extremo. Entonces, en este caso, que voy a hacer una recesión parcial del lado temporal, y es donde estoy dando ahora el punto, dejo 2 milímetros sin cortar del lado nasal del recto inferior. Entonces, estoy haciendo aquí, estoy pasando el punto también de sutura reabsorbible, marco con el cauterio los 2 milímetros que voy a dejar intactos sin cortar y eso favorece también la reducción del riesgo de isquemia del segmento anterior si quiero luego, por ejemplo, asociarlo a otro músculo recto horizontal. Y además eso porque también son muchos pacientes que estos pueden tener una parálisis, una skew, pueden tener también un Saguinay relacionado con la edad o con la miopía y, bueno, pues son la cirugía, la teoría de esta cirugía consiste en que si un retroceso total de un recto vertical corrige 3 dioptrías prismáticas por milímetro de debilitamiento, la recesión parcial corrige la mitad, o sea, 1,5 dioptrías prismáticas por milímetro de debilitamiento. Y entonces nosotros lo calculamos. Si tuerce 8, pues multiplicamos el retroceso que tenemos que hacer. En este caso estoy haciendo un retroceso solo de un músculo de 5 milímetros. Lo que sí que en la experiencia también nos ha dicho, con nuestros resultados que investigamos, es que si hacemos menos de 4, recidiva, o sea, tenemos que hacer, ya no hacemos menos, aunque multiplicando nos saliera 3, como mínimo hacemos 4, entre 4 y 5 son todos los casos que hacemos, estamos midiendo con el compás sobre la esclera y entonces medimos 5 y ahí es donde vamos a dar el punto paralelo a la inserción del recto inferior. Bueno, esto doy el punto y ahí se queda fijado el extremo temporal del recto inferior. Entonces, lo que he dicho, por ejemplo, si vemos esta pantalla de Lancaster, entonces aquí seguramente, y es así, veo que hay una hiperfunción del recto inferior del ojo izquierdo y arriba, en cambio, está muy bien, con lo cual la mirada superior está casi intacta y abajo es donde ve más doble, con lo cual haría un retroceso parcial del recto inferior del ojo izquierdo. Se ve aquí la pantalla de Lancaster. No sé si funciona. Vale, aquí, esto, ¿veis? Y haría solo un retroceso. Y luego lo que he dicho antes, que dependiendo de dónde aumente la desviación, elijo el recto superior o el recto inferior. Y si mido la torsión, me fío más de la objetiva, que lo hacemos así, hacemos la retinografía y entonces este paciente no tiene torsión porque la fovea cae en el polo inferior de la papila, que es donde tiene que caer. Si este punto estuviera por encima sería en ciclotorsión, si este punto estuviera por abajo sería ciclotorsión. En este caso, que no la tiene, pues elegiríamos cualquiera de los extremos. La ventaja, pues lo mismo, es una técnica muy corta, es sencilla y también se puede hacer con anestesia tópica y sobre todo no ha habido en nuestra experiencia hipercorrecciones. No es lo mismo que si a lo mejor debilitas el recto inferior, que luego te pasas y se queda en vez del ojo hacia abajo, hacia arriba. No hemos tenido ese problema con esta técnica. Publicamos nuestros primeros 17 casos de edad media 69 años. Y los diagnósticos, como veis aquí, eran variados, desde una paresia del cuarto nervio hasta una hipertrofia adquirida, una paresia incompleta del tercero, un Saguinay senil, una miastenia gravis ocular, que también la operamos porque llevaba mucho tiempo estable la desviación y el neurólogo ya nos dejó operarla, y estrabismos restrictivos tras cirugía de retina. Quedaron 4 casos por hipocorrección mal, que luego tuvimos que poner un prisma más pequeño del previo y fue por lo caso que os he dicho que no hacemos ahora menos de 4 milímetros. Y no hubo complicaciones y la torsión sorprendentemente mejoró, por eso hay que tenerla en cuenta, aunque digan que no se acepta. La desviación vertical preoperatoria era de 6 dioptrías prismáticas y quedó con una desviación postoperatoria de 1,5 dioptrías prismáticas. Otra técnica quirúrgica, también para tratar desviaciones verticales pequeñas, es la miopesia del oblicuo inferior. Es como una FADEN del oblicuo inferior. Entonces, las indicaciones de esta técnica quirúrgica son lo primero que vean doble, claro, la visión doble.
que tenga una desviación vertical de ángulo pequeño menos de 6 dioptrías prismáticas en mirada al frente con una hipertropia leve en aducción, leve o moderada. Entonces, ¿qué casos van a ser estos? Pues van a ser paresias del oblicuo superior y también hiperfunciones primarias del oblicuo inferior. También podemos combinar en un ojo esta técnica quirúrgica que sea simétrica y tenga menos desviación con otro debilitamiento del oblicuo inferior en el ojo contralateral. Entonces, esta sí que me gusta hacerla con anestesia general y si no, con un poquito de anestesia subtenoniana porque ese es el oblicuo inferior, estamos tirando mucho de él y si no al paciente le va a doler. Entonces, le pongo 1 centímetro cúbico en ese espacio subtenoniano de lidocaína, este caso era con anestesia general. Entonces, yo suturo todo el vientre muscular del oblicuo inferior con la sutura reabsorbible de Vicryl 6 ceros. Hay cirujanos que prefieren hacer con sutura no reabsorbible, pero provoca más sensación de cuerpo extraño, con lo cual yo no he tenido recidivas por no usar la otra, prefiero usar el Vicryl. Y luego también me gusta coser todo el vientre muscular, aunque también hay cirujanos que prefieren rodearlo sin pasar la aguja, porque dicen que así tienes menos riesgo de sangrado, porque inadvertidamente puedes pinchar un vaso que esté dentro del vientre muscular y que sangre. Pero bueno, a mí me parece que tienes menos riesgo de que migre la sutura, que se deslice, entonces prefiero pasar la aguja. Y luego consiste en que ya tienes el oblicuo inferior suturado, te vas al recto inferior y mides 5 milímetros desde el borde temporal del recto inferior en sentido posterior y vas a desplazar el oblicuo inferior hacia arriba. Y entonces así esta técnica sirve para lo que os he dicho, corregir las pequeñas desviaciones verticales mirando de frente. Con muy buenos resultados y tampoco hemos tenido, porque en algún foro me preguntaron que si encontraba luego muchas adherencias o mucha cicatrización y tenía que reintervenir a estos pacientes, pero no he tenido que reintervenir ninguno. Y aparte que cuando tú operas el oblicuo inferior siempre vas a tener adherencias, hagas lo que hagas, o sea, cualquier tipo de cirugía realizada vas a tener también adherencias, con lo cual da igual, no por eso vas a dejar de usar esta técnica, no le veo problema. Y ahí se queda fijo a la esclera, es como realizar una FAD en operación, porque lo que se intenta es corregir sobre todo la desviación en la posición diagnóstica del oblicuo inferior, que es en la elevación en aducción. Bueno, pues, ¿por qué usamos esta técnica quirúrgica en estas desviaciones? Pues porque los prismas no son efectivos, porque son desviaciones incomitantes. Vas a encontrar que a lo mejor de frente están 6, luego os voy a poner ejemplos, arriba están 3, abajo en 1, entonces, claro, según cómo miren, no van a estar cómodos. La toxina botulínica no nos ha ofrecido buenos resultados y, sobre todo, son efectos temporales. Y luego había otra técnica quirúrgica que era cortar en Z, hacer como 2 cortes o 3 en el oblicuo inferior y entonces no se ha popularizado porque tiene un efecto impredecible. Así que, bueno, se puede suturar el vientre del oblicuo inferior siguiendo su trayecto o con una transposición anterior, que es el vídeo que os he mostrado, que a mí me gusta más. También publicamos nuestros 12 primeros pacientes, de los cuales 10 tenían diplopia, 7 tenían tortícolis de edad media 47 años, sobre todo 9 tenían diagnósticos de paresias del oblicuo superior, 2 una hiperacción primaria del oblicuo inferior y un caso que es el que quedó mal fue una DVD que ya estaba reintervenida y que tenía poca desviación y esa es la paciente que recibió y volvió a tener diplopia, con lo cual tuvimos que volver a hacer otra técnica quirúrgica. Se corrigió la hipertrofia leve en aducción en 7 casos y 5 la tenían moderada y se resolvió en 9 de los 10 casos la diplopia, la desviación vertical final media fue de 1.5 dioptrías y luego la hiperfunción primaria del oblicuo inferior disminuyó de 1.4 a 0,08 al final del seguimiento. Por ejemplo, este es uno de los casos donde observamos, en el primero, aquí, en preoperatorio, es una paresia oblicuo superior muy pequeñita del ojo derecho. Entonces, después de hacer la técnica sobre el oblicuo inferior, de aquí sería, veis cómo se ha resuelto el posoperatorio. La pantalla está perfecta y además la pantalla es una técnica que se hace con gafas rojo-verde, con lo cual es muy disociante, pero es que desapareció la desviación vertical y mirada al frente, sin hipertropia en aducción y sobre todo desapareció la diplopia, que para eso lo hacemos. A ver, no pasa.
Esta es otra, sí, esta es otra paciente, vale. Pues esta es una paresia del oblicuo superior, veis aquí, del ojo izquierdo con hiperfunción del antagonista oblicuo inferior, ipsilateral, y que lo mismo tenía visión doble y tortícolis. Y entonces después a los 4 meses está muchísimo mejor, no tiene diplopia, no tiene desviación vertical, ni hipertropia en aducción clínicamente, ni tampoco tortícolis. Este paciente que vemos aquí en el vídeo cómo tiene una hipertropia leve en aducción del ojo izquierdo, en la pantalla se aprecia que es la paresia de este ojo y sobre todo el paciente, además de ver doble, tenía tortícolis, estaba siempre inclinando la cabeza hacia el lado derecho. Esta es la pantalla del año, pero este paciente se ha operado ya hace 3 años. Este es el postoperatorio inmediato, quedaba al principio queda con un poquito de limitación de la elevación en aducción, mirando en esta posición, pero luego cede a la semana. Y el paciente continúa sin visión doble y sin tortícolis. Esta otra paciente, que era una paciente que tenía una desviación vertical muy pequeña, mirada al frente, 3 dioptrías de hipertropia derecha, y lo que más le molestaba era que es que en la mirada arriba, que no es una posición que incomode mucho, pues ella estaba obsesionada con que se veía doble cuando se secaba el pelo con el secador, y entonces estaba fatal. Porque es verdad que la máxima desviación es aquí. Entonces ella estaba fatal, incomodísima, tenía un Vilchowski positivo de +5, inclinando la cabeza hacia el hombro derecho, tenía una paresia oblicuo superior. Bueno, como de frente solo tenía 3 dioptrías prismáticas, claro, nos daba miedo hacer una técnica quirúrgica más agresiva porque nos íbamos a pasar. Entonces, bueno, pues la operamos con esta técnica y quedó muy bien. O sea, lleva ya 4 o 5 años porque fue nuestra primera paciente que operamos con esta técnica. En conclusión, pues es que esta técnica lo que provoca es crear una nueva inserción muscular sobre el arco de contacto del oblicuo inferior y nos vale para corregir pequeñas desviaciones con menor riesgo de hemorragia porque no cortamos el oblicuo inferior, que es un músculo que puede sangrar bastante, y evitamos la complicación de operar el oblicuo inferior, que es la antielevación. La siguiente técnica quirúrgica es la insuficiencia de convergencia, que es una técnica más controvertida porque es verdad que la insuficiencia de convergencia normalmente no requiere cirugía. Es un trastorno, como todos sabéis, binocular frecuente que se caracteriza por una exoforia o esotropia en la mirada de cerca con nula o mínima desviación de lejos, con una disminución de la amplitud de fusión convergente, que asocia asfenopia, cefaleas, visión doble, incapacidad para leer y concentración en la lectura. La prevalencia se estima entre un 2 y un 17% y en la edad adulta tiene un pico de incidencia en la 8ª década sin asociar generalmente enfermedad neurológica. Las medidas son sobre todo no quirúrgicas, pero a veces la cirugía se hace necesaria cuando los ejercicios de convergencia no han sido efectivos por la patología del paciente. Por ejemplo, hay muchos que tienen Parkinson, fibromialgias o porque los pacientes no quieren, han probado un poco y han dicho no, que yo no vuelvo, que no quiero, que me cuesta dinero, no me apetece. Y lo rechaza. O, por ejemplo, desviaciones grandes en la mirada de cerca, mayores de 10 dioptrías prismáticas, es decir, mínimo tienen que tener 12 para que le operemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que se nos ocurrió es, ya que el plegamiento central de un recto parecía que era una técnica más o menos reversible y que corregía menos, pues como siempre nos da miedo si operamos una insuficiencia de convergencia que de lejos no tuerza, provocarle una desviación convergente en la mirada de lejos, pues dijimos, vamos a intentarlo en estos pacientes que son mayores, que no les ha ido bien porque a lo mejor no tienen estereosis y no les ha ido bien los ejercicios, o tienen otro tipo de enfermedades que no les va bien, y entonces dijimos, vamos a hacer el plegamiento central del recto medial, que es lo mismo que la cirugía que os he enseñado antes sobre el recto lateral, pero en el recto medial. Si tienen en menos de 20 dioptrías prismáticas, pues hacemos solo un músculo. Plegamos solo entre 3 y 5 milímetros, cogiendo el vientre central del recto medial, que es ese, el músculo. Si tiene más de 20, hacemos los dos. Y si tenemos miedo de que, por ejemplo, vayamos a hipercorregir mucho de lejos, porque se quedan hipercorregidos, lo que pasa que cede, pues entonces lo hacemos en 2 tiempos quirúrgicos. Entonces, siempre avisamos al paciente de que va a haber doble de lejos, pero que se le va a quitar. O sea, antes del mes, todos nuestros pacientes se les ha quitado. Y
si alguno, o sea, nuestro primer caso, por ejemplo, que teníamos nosotros más miedo que el paciente, cuando vino, ¡ay, que veo doble, que no, que estoy muy nervioso, qué tal! Lo metimos en el quirófano a la semana y deshicimos el punto y se deshizo la cirugía, pues esa es la que nos quedó mal. Pero ahora, si tienen paciencia y nosotros les tranquilizamos, si es necesario les ponemos un prisma de modo temporal, al final cede y ninguno se ha quedado hipercorregido, ni de lejos ni de cerca. Pues lo mismo, es con sutura reabsorbible, cogemos 3 milímetros central del vientre del recto medial, atamos fuerte y nos lo llevamos a la esclera por delante de la inserción del recto medial, igual que el vídeo que os he puesto antes. Bueno, nosotros hemos hecho más casos, pero publicamos nuestros primeros 11 pacientes y tenían una esotropía de cerca mayor o igual de 12 dioptrías prismáticas, que es lo mínimo para indicar la cirugía. Todas tenían visión doble. Se hizo el mini plegamiento de forma uni o bilateral y el resultado favorable se consideró la desaparición de la visión doble, la mejoría de los síntomas relacionados con la lectura y una desviación final de cerca que fuera menor o igual de 8 dioptrías prismáticas. La edad media fue de 57 años, 9 mujeres, 4 tenían fibromialgia, comorbilidad ocular, eran 8 pacientes, una con un Stargardt, tenía mala agudeza visual, 2 habían hecho ejercicios, 3 habían llevado prismas, 2 toxina, porque había publicaciones que decían que la toxina iba muy bien, entonces nosotros empleamos la toxina en 3 casos, pero nos quedaron mal, luego os pondré uno de ellos, o sea, no la vamos a volver a poner nunca. Y bueno, pues todos tenían diplopia de cerca y de modo intermitente alguna de lejos también. Y la esotropía de cerca pues era de 17,8 de media y de lejos 7. 8 casos se operaron de forma unilateral, entonces es verdad que la hipercorrección se obtuvo en 6 casos, pero al final desapareció. Al final del seguimiento, el 100% quedó sin diplopia, mejoría sintomática 10 casos, ninguno consiguió la estereosis, tampoco la tenían previamente, y consideramos una tasa de reoperaciones del 27%, pero incluyendo lo que decidimos hacer en 2 tiempos quirúrgicos, que nos daba más tranquilidad, y el caso que os he contado que quitamos el punto a la semana. La endotropia en visión lejana persiste mínimo un mes, hay que avisar al paciente. Se desconocen los efectos de esta cirugía en la literatura porque no está publicada, aunque sí que se han publicado otras cirugías de la insuficiencia de convergencia, como es el retroceso de los rectos laterales o la resección de los rectos mediales. La botox en los rectos laterales, que era el caso que os quería mostrar, lo pusimos en 3. En 2 de ellos no hizo nada y en este que sí que hizo, pues le pusimos en los 2 rectos laterales, porque en teoría nos fiamos de una publicación que decía que iba muy bien, y la paciente quedó con una endotropia residual que le duró 1 año, como vemos en la pantalla. Le pusimos el prisma Presson durante 1 año y al final, la señora tenía más de 80 años, al final tuvimos que operarla de estrabismo convergente. Y luego ya para terminar, esta es otra técnica quirúrgica que la empleamos, como ya os he dicho, para los sagginai, pero miópicos. Los sagginai, que es como que se baja un poquito el ojo y provoca una hipotropia pequeña del ojo que está, o sea, del ojo que está abajo, provoca la hipotropia y provoca diplopia. Entonces puede ser o por la edad o puede ser por la miopía magna. Entonces nosotros hacemos esta técnica quirúrgica en la miopía magna porque con la resonancia hemos visto, aunque ahora ya no lo hacemos porque ya sabemos que hay un desplazamiento debido al estafiloma del miope magno, provoca un desplazamiento del recto lateral hacia inferior. Entonces lo que hacemos es que estamos dando el punto a 10 milímetros de la inserción del recto lateral y lo vamos a anclar, o sea, vamos a modificar el trayecto recto lateral y lo subimos hacia arriba, ecuatorialmente. Medimos 15 milímetros con el compás desde el limbo corneal y entonces allí es donde el punto de sutura del recto lateral, que es más o menos por el ecuador del globo, es donde vamos a anclarlo allí. Y así esto, en nuestra experiencia, nos ha corregido 8 dioptrías prismáticas de desviación vertical. Tenemos cuidado, claro, para ahora a la hora de suturar, porque las escleras son muy finas, pues son miopes magnos de más de 27 dioptrías de longitud facial. Y bueno, pues nada más, esto es todo. Muchas gracias, Pilar.